La bahía está cubierta de velas. Desde las murallas de Cartagena de Indias, el horizonte parece moverse entero. Navíos de línea, transportes, lanchas, tropas, cañones, banderas, órdenes gritadas sobre cubierta, y una certeza que llega desde Londres antes de que empiece la batalla. Esta ciudad va a caer. Al frente de la mayor expedición británica enviada contra el Caribe español avanza Edward Vernon, el almirante que ya había destruido Portobelo y que espera convertir Cartagena en el golpe definitivo contra el imperio. Frente a él no hay una flota equivalente. Hay murallas castigadas, calor, enfermedad, disputas internas y un marino vasco que parece haber sobrevivido a demasiadas guerras como para seguir de pie. Blas de Lezo ha perdido una pierna, un ojo y el uso de un brazo, pero no ha perdido lo único que Vernon necesita destruir, su capacidad para leer una bahía como si fuera una trampa. Esta no es solo una defensa heroica, es una batalla de desgaste, orgullo, propaganda y muerte, donde el imperio más seguro de su victoria acabará descubriendo que una ciudad puede convertirse en una trituradora de ejércitos. Cartagena de Indias no era una plaza cualquiera, era una llave. Desde allí se protegían rutas, convoyes, metales, mercancías, funcionarios, soldados y noticias que unían el Caribe con el interior de la América española. Quien dominara su bahía no solo ganaba un puerto, podía abrir una grieta inmensa en el sistema imperial de España. Por eso los británicos la miraban con hambre. No era una aventura aislada, sino una operación pensada dentro de una guerra comercial y naval más amplia, nacida de años de tensión por el contrabando, los registros de barcos, el asiento de esclavos y el deseo británico de romper el monopolio español en América. La ciudad tenía una ventaja brutal. Su geografía era enemiga del invasor. El acceso no era una puerta abierta, sino una serie de pasos, canales, fuertes, baterías, ciénagas y aguas difíciles. Para llegar al corazón urbano había que atravesar bocas estrechas, dominar fortificaciones, desembarcar tropas bajo fuego, mover artillería en terreno húmedo y mantener viva a una masa humana gigantesca en clima tropical. Sobre el papel, una flota inmensa podía aplastarlo todo. En la práctica, cada metro exigía tiempo, coordinación y salud, y el tiempo en el Caribe también mataba. La defensa española no se sostenía solo en muros. Dependía de pilotos, artilleros, marineros, milicianos, tropas regulares, esclavos, trabajadores forzados, indígenas flecheros, oficiales de tierra y mar, y una población que sabía que la rendición podía cambiar su mundo para siempre. Cartagena era piedra, agua y miedo. Las campanas podían sonar desde la ciudad amurallada, pero la primera línea estaba mucho antes. En los pasos de entrada, en los castillos, en las baterías costeras y en el cálculo frío de decidir qué posición abandonar para ganar unas horas más. Ahí empieza la batalla real, no con una carga gloriosa, sino con una ciudad obligada a convertir su propia geografía en arma. Blas de Lezo llegó a esa defensa con el cuerpo marcado por una carrera naval feroz. No era un héroe fabricado en un solo día ni una estatua nacida para la propaganda. Había entrado muy joven en la guerra, había combatido en escuadras franco-españolas, había visto cubiertas astilladas, abordajes, cañonazos, pestes de barco y la disciplina brutal de una marina que no perdonaba errores. Las heridas que lo hicieron famoso no eran adornos de leyenda. Una pierna perdida, un ojo inutilizado y un brazo dañado lo habían convertido en una figura casi imposible. Un oficial que caminaba con dificultad pero seguía mandando sobre cubiertas donde otros hombres enteros se quebraban. Su apodo, medio hombre, podía sonar cruel, pero escondía una ironía tremenda. En una guerra de voluntades, Lezo parecía tener más entereza que muchos cuerpos intactos. Había servido en el Mediterráneo, en el Atlántico y en América. Sabía que una batalla naval no se ganaba solo con valor, sino con distancias, corrientes, tiempos de recarga, ángulos de tiro, cansancio de las dotaciones y coordinación entre tierra y mar. La épica posterior lo ha simplificado muchas veces como un genio solitario, pero en Cartagena su valor real fue más útil que cualquier mito. Entendía que contra una fuerza mayor no se combate de frente, se la desgasta hasta que su tamaño se vuelve un problema. También cargaba con un carácter áspero. No era un santo ni un comandante cómodo. Sus informes y decisiones muestran a un hombre duro, orgulloso, desconfiado, consciente de que la defensa necesitaba rapidez y obediencia.
En Cartagena tendría que colaborar con Sebastián de Eslava, virrey de Nueva Granada, responsable político y militar superior. Entre ambos habría tensiones, desacuerdos y reproches. Pero la ciudad no podía esperar a que los egos se ordenaran. Vernon ya venía. Y cuando una flota enemiga tapa el horizonte, la historia deja de preguntar quién tenía razón en una sala de mando y empieza a medir quién sabe sobrevivir bajo fuego. Edward Vernon no llegó a Cartagena como un improvisado. Era un oficial de la Royal Navy con prestigio, ambición y respaldo político. Su victoria anterior en Portobelo lo había convertido en símbolo de una Inglaterra convencida de que España era vulnerable si se golpeaban los puertos correctos. Portobelo había caído con una fuerza reducida y el impacto en Londres fue enorme. Aquella victoria alimentó discursos, celebraciones, medallas y expectativas. Si un puerto había cedido, otros también podían hacerlo. Cartagena parecía el siguiente trofeo, mucho más grande, mucho más decisivo y mucho más peligroso. La operación británica reunía una fuerza abrumadora. Las cifras varían según las fuentes, pero todos los relatos coinciden en lo esencial. Vernon mandaba una expedición gigantesca para los estándares del Caribe, con navíos de guerra, transportes, marinería, infantería regular, tropas coloniales americanas y mandos que no siempre pensaban igual. Entre ellos estaba Thomas Wentworth, encargado de las tropas terrestres, cuya relación con Vernon sería cualquier cosa menos fluida. La superioridad numérica británica era real, pero también lo eran sus problemas. Una fuerza tan grande consumía alimentos, agua, pólvora, espacio, paciencia y salud a una velocidad brutal. La confianza era tan peligrosa como los cañones. En Londres se esperaba una victoria que confirmara la expansión británica y debilitara el dominio español en América. Para Vernon, Cartagena no era solo una plaza militar, era reputación, carrera, parlamento y gloria pública. El almirante traía barcos, hombres y memoria de su triunfo anterior, pero Cartagena no era Portobelo. Sus defensas eran más complejas, sus accesos más duros y su clima más despiadado. Vernon creía que la magnitud de su fuerza haría inevitable el desenlace. Lezo, Eslava y los defensores necesitaban demostrar lo contrario, que una masa inmensa también podía atascarse, enfermar, confundirse y sangrar antes de tocar la ciudad que venía a conquistar. Antes de que los primeros grandes ataques decidieran nada, Cartagena ya era un tablero lleno de piezas tensas. El sistema defensivo dependía de fuertes, baterías, cañones cruzados y obstáculos navales. Boca Chica era una entrada clave. Si el invasor lograba abrirse paso por allí, podía penetrar en la bahía interior y acercarse al corazón de la plaza. Las defensas españolas no podían impedir eternamente el avance de una fuerza tan grande, pero sí podían hacer que cada paso costara días, munición, hombres y moral. Ese era el cálculo: resistir lo suficiente para que el enemigo empezara a luchar contra el entorno tanto como contra los cañones. Las decisiones fueron duras. Hubo que preparar baterías, reforzar posiciones, coordinar navíos, mover munición y aceptar que algunos puntos podían convertirse en sacrificios tácticos. Los barcos españoles no podían medirse en mar abierto con la fuerza británica, pero sí podían usarse para cerrar pasos, apoyar defensas y entorpecer el movimiento enemigo. La guerra allí no era una pintura limpia de dos escuadras alineadas, sino una pelea sucia entre piedra, madera, barro y agua estrecha. Cada navío hundido en un canal, cada cañón bien situado, cada retraso en un desembarco podía valer más que una victoria espectacular. Dentro del mando español, la tensión entre Eslava y Lezo pesaba. Uno miraba la defensa desde la responsabilidad global de la ciudad y del virreinato, el otro desde la lógica naval y el conocimiento de la bahía. Las diferencias no eran menores y después se convertirían en parte de la memoria amarga del sitio. Pero mientras discutían, los artilleros seguían cargando piezas, los carpinteros reparaban cureñas, los soldados esperaban bajo calor insoportable y los civiles miraban hacia el mar. El enemigo no era una idea, era una línea de velas cada vez más próxima, y cuando una ciudad ve llegar una flota así, incluso las piedras parecen contener la respiración. La aparición de la flota británica fue un golpe psicológico. No hacía falta contar todos los barcos para entender el tamaño de la amenaza. Bastaba mirar el mar. Las velas se acumulaban en el horizonte como si una ciudad flotante avanzara hacia otra ciudad de piedra.
para los defensores, aquella visión tenía dos caras. Por un lado, la certeza de que la superioridad enemiga era enorme. Por otro, la oportunidad de convertir esa misma enormidad en una carga. Cuantos más barcos, más coordinación. Cuantos más hombres, más bocas que alimentar. Cuantos más días en aguas calientes, más fiebre, disentería y desesperación. Vernon necesitaba abrir los accesos, neutralizar fuertes y desembarcar tropas sin que el ataque se deshiciera en confusión. La Royal Navy podía bombardear, proteger transportes y forzar posiciones, pero una plaza como Cartagena exigía una combinación precisa de operaciones navales y terrestres. El problema era que cada decisión tenía coste. Acercarse demasiado exponía a los barcos a baterías de costa. Desembarcar en terreno difícil retrasaba la artillería. Mantener a las tropas esperando bajo el sol debilitaba al ejército antes del choque principal. La campaña prometía gloria, pero desde el primer momento empezó a cobrar intereses. Para los defensores, la primera misión era resistir sin agotarse antes de tiempo. No se trataba de salvar cada batería a cualquier precio, sino de hacer que la flota inglesa pagara por cada avance. El ruido de los cañones no era solo destrucción, era comunicación. Cada disparo decía al enemigo que la bahía no estaba vencida, que los canales no eran libres, que detrás de cada cortina de humo había hombres dispuestos a aguantar un poco más. Cartagena no tenía que derrotar a toda la flota en una sola jornada. Tenía que obligarla a entrar lentamente en un espacio donde el clima, la enfermedad y la frustración trabajaran para la defensa. Boca Chica se convirtió en la primera gran prueba. Allí la guerra dejó de ser horizonte y pasó a ser impacto. Los fuertes y baterías españoles recibieron el peso del ataque británico, mientras los navíos enemigos intentaban dominar el acceso con su artillería. La defensa no podía sostenerse indefinidamente ante semejante presión, pero su función era otra: retrasar, dañar, desordenar y obligar a Vernon a gastar tiempo. Cada hora comprada en Boca Chica acercaba al ejército invasor a un enemigo invisible: el deterioro físico de miles de hombres apiñados entre barcos, campamentos y humedales. La lucha fue brutal para ambos lados. Los cañones de costa necesitaban precisión, pólvora seca, dotaciones firmes y oficiales capaces de mantener el fuego bajo bombardeo. En las cubiertas británicas, los marineros trabajaban entre astillas, humo, calor y órdenes contradictorias. Los desembarcos no eran escenas limpias de manual. Había lanchas chocando con agua difícil, tropas cargadas de equipo, oficiales intentando mantener formaciones y defensores que sabían que un pequeño retraso podía salvar la siguiente línea. En ese ambiente, el valor individual importaba, pero el terreno importaba más. Al final, las posiciones exteriores fueron cediendo. Cartagena no era invulnerable. Boca Chica cayó tras una resistencia costosa, y los británicos pudieron abrirse camino hacia el interior de la bahía. Desde una lectura superficial, aquello parecía el inicio del desastre español. Desde otra más fría, era exactamente el tipo de avance que Lezo podía convertir en veneno. El enemigo había entrado, sí, pero no intacto, no rápido y no sin desgaste. La gran flota avanzaba hacia una victoria que parecía cercana. Lo que aún no entendía era que el camino hacia la ciudad la estaba obligando a consumir la fuerza que necesitaba para tomarla. Cuando los británicos lograron penetrar en la bahía, la confianza se disparó. Vernon creyó que el resultado estaba al alcance de la mano. La ciudad parecía más cerca. Las defensas exteriores habían cedido y el relato de la victoria empezaba a escribirse antes de terminar la batalla. Esta es una de las escenas más potentes de todo el sitio. La propaganda corre más rápido que los soldados. En Gran Bretaña se acuñarían medallas que presentaban a Vernon como vencedor y a Blas de Lezo humillado, arrodillado o entregando su espada. La realidad, todavía embarrada en Cartagena, no había firmado nada. Esa distancia entre propaganda y guerra real fue decisiva. Vernon había ganado una fase importante, pero no la campaña. Para tomar Cartagena debía resolver lo más difícil: quebrar la defensa final alrededor de San Felipe de Barajas y obligar a la ciudad a rendirse. El castillo no era solo una fortaleza, era un punto dominante, una pieza que controlaba accesos terrestres y permitía concentrar defensa. Mientras siguiera en pie, la victoria británica era incompleta. Y para asaltarlo había que mover tropas cansadas.
coordinar mandos tensos y superar un terreno que no favorecía al atacante. Los españoles se replegaron hacia posiciones más interiores. Aquello pudo parecer una retirada desesperada, pero también concentró la defensa donde el enemigo tendría que arriesgar más. Lezo sabía que una flota gigantesca no podía explotar su superioridad del mismo modo en cada fase. En mar abierto era monstruosa. Contra un fuerte en altura, con tropas enfermas, escalas mal calculadas, mando dividido y defensores atrincherados, su tamaño podía perder eficacia. La humillación futura de Vernon no nació de una derrota súbita, sino de este exceso de confianza. Creer que haber entrado en la bahía equivalía a haber vencido a Cartagena. San Felipe de Barajas era el corazón duro de la defensa. Sus muros, pendientes, accesos y posiciones convertían el asalto en una pesadilla para tropas que ya arrastraban fatiga. La fortaleza no necesitaba ser inexpugnable en sentido absoluto. Necesitaba ser lo bastante difícil para que el ataque se rompiera antes de culminar. Allí se concentraron defensores que sabían que el margen se estrechaba. Si San Felipe caía, la ciudad quedaba expuesta. Si resistía, la campaña británica podía pudrirse por dentro. La batalla entraba en su fase más humana, la de hombres agotados obligados a subir contra piedra y fuego. La preparación defensiva fue crucial. La tradición atribuye a Lezo medidas destinadas a convertir las escalas británicas en instrumentos inútiles, como el foso que aumentaba la altura efectiva de los muros. Más allá del detalle exacto de cada decisión, la lógica era clara: obligar al atacante a llegar de noche, cansado, desorientado y con herramientas que no sirvieran donde debían servir. Un asalto no fracasa solo porque los defensores disparen. Fracasa cuando la tropa que avanza descubre demasiado tarde que el terreno no coincide con lo que le prometieron los oficiales. Mientras tanto, la enfermedad seguía trabajando. Los ejércitos europeos en el Caribe no morían solo por bala o cañón. Morían por agua mala, mosquitos, calor, alimentos deteriorados, hacinamiento y heridas infectadas. Cada día que Cartagena seguía sin rendirse, la fuerza británica perdía algo que no podía reponer fácilmente: salud colectiva. Los hombres podían seguir formando, pero el cuerpo de la expedición se debilitaba. En los campamentos, el olor de la pólvora se mezclaba con el de la fiebre. En los barcos, las listas de enfermos crecían. Y en la fortaleza, los defensores aguardaban el momento en que el gigante tendría que acercarse lo suficiente para mostrar su garganta. El asalto nocturno contra San Felipe fue el punto de ruptura. Las tropas británicas avanzaron con la esperanza de sorprender, escalar y abrir una brecha decisiva. Pero la noche, que debía protegerlas, también las confundió. El terreno era difícil, la coordinación imperfecta y las defensas estaban preparadas. Cuando los atacantes llegaron a las murallas, descubrieron que sus escalas no bastaban como esperaban. Ese instante tan simple y tan terrible resume la tragedia militar. Hombres enviados hacia la muerte por una distancia mal calculada, bajo fuego enemigo, sin poder retroceder ordenadamente ni avanzar con éxito. Los defensores dispararon desde posiciones ventajosas. La oscuridad se llenó de gritos, órdenes rotas, choque de metal, cuerpos cayendo y oficiales intentando reconstruir una maniobra que ya se deshacía. En un asalto así, la disciplina puede aguantar unos minutos, quizá más, pero cuando la primera oleada se atasca, la segunda tropieza con ella, y la tercera empieza a recibir noticias contradictorias. El ataque se convierte en una masa vulnerable. Las tropas que debían tomar la fortaleza quedaron expuestas en el peor lugar posible. Cerca del muro, sin dominarlo, bajo el fuego de quienes ya habían esperado ese momento. La derrota del asalto no fue una escena limpia de héroes contra villanos. Fue confusión, miedo y cálculo defensivo. Los españoles no necesitaban aniquilar a todo el ejército británico, bastaba quebrar su impulso, y eso hicieron. Cuando amaneció, el terreno alrededor de San Felipe mostró el coste real de la arrogancia. Cadáveres, heridos, pertrechos abandonados y escalas inútiles contaban una historia que ninguna medalla podía corregir. Vernon aún tenía barcos, aún tenía hombres, aún podía bombardear. Pero había perdido algo más grave: la promesa de inevitabilidad. La flota que venía a humillar a España acababa de descubrir que podía ser humillada por una muralla, un foso y una defensa que no cedía. Después del fracaso en San Felipe, la campaña británica entró en una fase venenosa. Vernon no se retiró al instante.
Continuó presionando, bombardeando y buscando una forma de convertir una derrota táctica en una victoria estratégica. Pero cada jornada empeoraba su situación. Las enfermedades avanzaban más deprisa que los planes. Los barcos necesitaban tripulación sana. Los soldados necesitaban fuerza para moverse. Los oficiales necesitaban confianza para obedecerse unos a otros. Y todo eso se estaba descomponiendo bajo el calor húmedo de Cartagena. La relación entre los mandos británicos se tensó. Las operaciones anfibias dependen de que Marina y Ejército trabajen como una sola máquina, y en Cartagena esa máquina chirrió. Vernon podía dominar el mar, pero Wentworth necesitaba tropas capaces de avanzar en tierra. Los reproches crecieron cuando la victoria dejó de parecer segura. Siempre ocurre en los desastres militares. Mientras el ataque avanza, todos comparten la gloria futura. Cuando se atasca, cada mando empieza a proteger su memoria. Cartagena no solo derrotaba cuerpos, también empezaba a dividir relatos. En la ciudad, la defensa tampoco era un desfile de triunfo. Los españoles habían perdido posiciones, barcos, hombres y tranquilidad. La población seguía atrapada en una plaza asediada. Las heridas se infectaban, la comida se vigilaba, el miedo entraba por cada rumor. Pero la diferencia era decisiva. Cartagena podía resistir detrás de sus defensas. Los británicos tenían que sostener una expedición enorme en condiciones cada vez peores. La batalla se había convertido en una cuenta atrás. Si Vernon no lograba una victoria inmediata, su fuerza se iría vaciando por enfermedad, desgaste y desaliento. Y eso es exactamente lo que empezó a pasar. La retirada británica fue lenta, amarga y difícil de vender. No era la imagen que Londres esperaba. La expedición que había llegado para romper la llave de las Indias se marchaba sin tomar la ciudad. Algunos barcos estaban dañados, muchos hombres habían muerto o enfermado, y el sueño de convertir Cartagena en una plataforma británica contra el Imperio español se deshacía. Las cifras exactas de bajas varían, como casi todo en esta campaña, pero el balance esencial no cambia. Una fuerza inmensamente superior fue incapaz de cumplir su objetivo y tuvo que abandonar la operación. Para Vernon, el fracaso fue especialmente cruel, porque la victoria ya había sido celebrada en objetos de propaganda. Las medallas que lo mostraban triunfante se convirtieron en piezas incómodas, casi irónicas. Esa es la humillación más profunda de Cartagena. No solo perder, sino perder después de haber anunciado al mundo que ya habías ganado. La guerra tiene muchas formas de castigar la soberbia, y una de ellas es dejar pruebas materiales de una victoria que nunca ocurrió. En ese sentido, las medallas de Vernon son tan importantes como los cañones. Muestran cómo un imperio puede adelantarse a la realidad y quedar atrapado por su propio relato. Pero el precio español también fue duro. Blas de Lezo murió meses después, probablemente debilitado por las enfermedades que azotaron la plaza. Su relación con Eslava terminó marcada por disputas y por la lucha posterior por el mérito. Durante mucho tiempo su memoria no recibió una recompensa proporcional a la magnitud del hecho. Cartagena sobrevivió, sí, pero la gloria fue administrada por despachos, silencios y rivalidades. Ese detalle humaniza la victoria. Incluso cuando una ciudad se salva, los hombres que la salvaron pueden acabar enterrados en discusiones, enfermedades y olvido. La consecuencia de Cartagena fue enorme. Si la ciudad hubiera caído, el equilibrio del Caribe español habría sufrido un golpe devastador. La plaza protegía conexiones vitales y su pérdida habría ofrecido a Gran Bretaña una base poderosa para presionar rutas, comercio y territorios. La victoria española no destruyó el poder británico, ni terminó la guerra por sí sola, pero sí cerró una posibilidad estratégica muy peligrosa, la de convertir el norte de Sudamérica en una puerta abierta para una penetración británica mucho más profunda. Cartagena siguió siendo española, y eso cambió lo que no llegó a pasar. La memoria posterior ha convertido a Blas de Lezo en símbolo de resistencia casi imposible. Conviene manejar esa memoria con cuidado. La defensa no fue obra de un solo hombre, aunque Lezo fuera central. También estuvieron Eslava, Desnou, los artilleros, marineros, soldados, milicianos, trabajadores, indígenas flecheros, civiles y todos los cuerpos anónimos que sostuvieron la ciudad. Una historia madura no necesita quitarles mérito para engrandecer al almirante. Al contrario, la hazaña de Lezo crece cuando se entiende que supo operar dentro de una defensa colectiva, tensa, imperfecta y real.
Lo que Cartagena demuestra es más incómodo que una leyenda simple. Demuestra que los imperios no caen solo por perder batallas ni sobreviven solo por ganarlas. Dependen de logística, clima, información, mando, moral, propaganda y de miles de personas que nunca aparecen en las estatuas. Vernon llevó una fuerza abrumadora y perdió porque no pudo convertir superioridad en control. Lezo defendió con menos recursos y ganó porque entendió el terreno, el tiempo y el desgaste. Por eso esta batalla sigue resonando, no como un cuento de invencibles, sino como una advertencia brutal contra todo poder que confunde tamaño con destino. Cartagena de Indias no fue una victoria limpia, ni una postal cómoda, ni una escena de bronce sin sangre. Fue una defensa desesperada donde una ciudad entera resistió el peso de una expedición gigantesca. Blas de Lezo no necesitó estar entero para ser decisivo. Vernon no necesitó ser incompetente para fracasar. Precisamente por eso la historia es tan potente, porque enfrenta cálculo contra soberbia, piedra contra vela, enfermedad contra ambición y propaganda contra realidad. La flota inglesa llegó convencida de que iba a escribir una victoria imperial. Se marchó dejando una lección que todavía duele. A veces, la mayor fuerza del mundo puede entrar en una bahía y no encontrar una salida digna. Si quieres más episodios de conquistas, derrotas, imperios rotos y héroes incómodos, deja tu comentario con la próxima batalla que debería arder en conquistas y cenizas. Suscríbete y quédate cerca, porque la historia nunca perdona a quienes creen que ya han ganado antes de luchar.